Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. A todos bienvenidos, buenos días, y a adoptar medidas de prevención, como lo hicimos la semana anterior con Sara. Lo mismo debemos hacer esta semana en toda la geografía nacional con motivo de este frente frío acompañado de lluvias que está llegando al país. Hubo 6, 7 muertes por Sara. Y esperamos que esta vez, cuando la autoridad local, cuando la autoridad departamental, cuando la autoridad central le diga a usted, hay que evacuar esta zona porque es zona vulnerable, es zona de peligro, puede desbordarse este río, puede desbordarse esta quebrada, usted haga caso de lo que le dice la autoridad. Y así vamos a evitar pérdidas de vidas, que es lo más importante. Ya sabemos que vivimos en una zona vulnerable, que somos un país con alta vulnerabilidad. Y que cuando vienen estos fenómenos climáticos, porque la mayor parte de ríos están asolvados, hay puentes mal construidos, vamos a tener pérdidas materiales. No es que nos acostumbramos a eso, pero ya sabemos históricamente qué es lo que pasa en el país cuando vienen estos fenómenos. Entonces, lo que más vale es la vida. Y usted cuide su vida, cuide la de su papá, cuide la de su mamá, cuide la vida de sus hijos, cuide la vida de toda su familia y de sus amigos. Y lo mejor es atender las recomendaciones que hacen las instituciones del Estado hondureño. Dicho esto, presento esta mañana al aspirante presidencial del Partido Liberal por el Movimiento Recuperar Honduras, don Luis Zelaya. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está usted? Buenos días, Renato. Un gusto estar contigo otra vez, ya en ambiente navideño. Ya creo que ya en ambiente Teletón, así que ya sentimos la Navidad. Todo adornado, un set adornado. ¿Le gusta la época de Navidad? Sí, es la más bonita del año. Y ahora que soy abuelo y tengo nietos, pues más todavía. ¿Primer nieto? Dos. ¿Dos nietos? ¿Qué edades? 3 años y 1 año y medio. ¿Y qué tal es como abuelo? Hay que preguntarle a mi nieta, pero todos los días hablo con ella, emocionada, está enfermita ahorita, vive en Madrid. Lamentablemente sufrimos eso, Renato. Ya no es... Yo viví con mis abuelos en Santa Lucía, yo viajaba, era algo normal, ¿no? Ahora ya no, las familias se separan, ¿no? Se separan por diferentes circunstancias y ya lo único que tenemos son momentos, ¿no? Disfrutamos momentos y los momentos que disfrutamos es por la tecnología, ¿no? Con una videollamada, ya no es ese contacto cercano. Que lamentablemente el país, por sus circunstancias, lo ha ido perdiendo. Sí, pero hay otro extremo, que ya los hijos no quieren irse de la casa. Los corre uno, tiene que volar. Vamos solo. De extremo a extremo, vamos de extremo a extremo, sí. Sí, ese es el fenómeno del Peter Pan, como dicen, ¿no? Pero es lindo tener a los hijos, aunque estén veteranos en la casa, la verdad siempre. Que a mí me encanta. Y otros que se van de la casa muy temprano y hacen su vida distante de los padres por diversas circunstancias, por estudios, por diversas razones. Porque se casaron con un extranjero, fueron a estudiar, se quedaron viviendo, consiguieron trabajo, eso pasa. Y eso es bueno, eso es éxito. Como es éxito educar bien a los hijos, y si no se quieren casar, que se queden en nuestra casa. Fabuloso. ¿Tú no tienes abuelos todavía? No, tengo un nieto que va a cumplir 3 años. Solo tengo un nieto, 3 hijos. Podemos ya hacer el arreglo entonces. ¿Es varón? Es varón mi nieto. Muy bien, acompañan al ingeniero Luis Zelaya, la aspirante a designada presidencial. Bueno, los 3 aspirantes a designados presidencial del Movimiento Recuperar Honduras. Doña Norma Cáceres. Doña Norma, mucho gusto, ¿qué tal? Renato, ¿Cómo está buen usted? día. ¿Y usted es abuela ya, doña Norma? También ya. ¿Cuántos nietos? 6. 6 nietos. 3 en Estados Unidos, en Nueva York, y 3 aquí. Trabajando y estudiando. Ya graduados. Imagínense, todos. pues la felicito.
Diana Martínez también. Les dije que los 3 hondureños y hondureñas que acompañan al ingeniero Luis Zelaya son candidatos a designados presidenciales por el movimiento Recuperar Honduras. Diana Martínez, ¿qué tal, doña Diana? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo está, Renato? ¿Y usted? ¿En qué condiciones se encuentra ya? ¿Abuela Madre. también? No, madre. Ah, no Tengo ha debutado un bebé entonces. No, un bebé de 3 años y medio. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. La felicito, Gracias. la felicito. Y don Rainel Funes. Don Rainel, general en retiro de las Fuerzas Armadas, también va en la fórmula presidencial del ingeniero Luis Zelaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está, general? Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Igualmente, para mí es un placer estar con usted y compartir con la ciudadanía a través de este importante programa. Yo, personalmente, creo que personalmente nunca nos habíamos visto, No. ¿verdad? Nunca nos habíamos estrechado la mano, pero Sí. tengo tantos años en esta actividad que cuando vi Rainel Funes solo me acordé de tantas experiencias periodísticas y el ejercicio de él como oficial de las Fuerzas Armadas. Sí, correcto. Cuánta agua transcurrida, cuántas cosas bonitas, cuántas cosas difíciles atravesadas en este mundo del periodismo, y me imagino usted también como exoficial de las Fuerzas Armadas de Honduras. Bueno, en el trayecto de mi casa pensé cómo abordar esta temática. Ya el productor me puso de sobreaviso que ustedes traen ahí gráficas y el proyecto de qué harán si llegan a la presidencia de la República. Y debo admitir algo. Desde 1979 que ejerzo el periodismo, 1988 que me pasé a prensa general, he visto correr las aguas del mundo político de Honduras, que me acostumbré a escuchar promesa tras promesa, promesa tras promesa, promesa tras promesa, de que nos iban a sacar del subdesarrollo, que íbamos a mejorar la educación, que iba a haber más equidad, mejor distribución de la riqueza, que iban a combatir la corrupción, que no habrían más escuelas sin techos, que las estructuras de las escuelas mejorarían, que la infraestructura vial sería la mejor. ¿Cuántas cosas no he escuchado yo? ¿Cuántas cosas no he escuchado yo? Bueno, y las sigo escuchando, y siempre que me dicen tal persona va a presentar su plan de trabajo, digo, ¿será más de lo mismo o aquí será el punto de inflexión y el parte de aguas de Honduras? Porque de promesas, se los digo con toda franqueza, estoy saturado y aburrido. Pero claro, en la democracia los partidos son los pilares. No hay democracia si no hay partidos. Por lo tanto, si amamos el sistema democrático, tenemos que tolerar a nuestros partidos políticos. Y como sabemos que en Honduras hay primarias, tolerar a los movimientos internos también, con la esperanza que algún día saldrá un hondureño o una hondureña con ese punto de inflexión. Basta de promesas incumplidas. Yo lo estoy esperando. Yo estoy esperando ese hondureño, esa hondureña. Y parece que estoy molesto, parece que estoy enojado. Sí tengo un enojo casi estructural. Porque les digo, tengo años y años y años y años, cada 4 años de lo mismo, y veo que el país, francamente, no sale de esa línea de pobreza. Que cada vez, en esos índices de medición de desarrollo, estamos en la cola. Con nacionalistas, con liberales, con libres, que se han hecho algunas cosas, claro que se han hecho algunas cosas, pero no son suficientes para que este país dé el salto cualitativo. Entonces, probaremos otra vez, porque de la democracia no me aburro. Yo me puedo saturar porque, bueno, llega un momento en que uno explota, pero de la democracia como sistema no me aburro. Sí, me generaría profunda cólera que en este país venga un presidente y ordene al Congreso Nacional, como pasa en Nicaragua, haga esto, haga lo otro. Es una democracia deteriorada completamente. Por eso, con mucho ánimo, con mucho espíritu constructivo y democrático, me meto otra vez a moderar este frente a frente con los presidenciables del movimiento Recuperar Honduras, del aspirante presidencial don Luis Zelaya. Me imagino que usted en algún momento también ha reaccionado así, ¿no? Con un poquito de coraje por lo que vemos cada día. Te agradezco la introducción porque sí hay un hartazgo de la sociedad hondureña, ¿no? Hay un hartazgo
por esas promesas incumplidas, por esa demagogia y ese populismo que solo busca captar votos, pero no busca resolver un problema real de la sociedad, ¿no? Pero te aseguro, Renato, aquí está el hondureño que va a cambiar el país. Y te lo digo, nuestro movimiento Recuperar Honduras es una esperanza colectiva. ¿Cómo escogemos los designados en la política vernácula del país? En función de si me genera recursos, me puede aportar recursos, entonces lo voy a poner de designado. Representa este sector y estos intereses, entonces lo pongo designado. Es producto de una negociación política, entonces lo pongo designado. Y al final, Renato, estos designados se convierten en figuras decorativas. En el concepto nuestro, los designados son designados con propósito y escogidos en función de lo que van a hacer en relación de su capacidad y de su experiencia. Aquí vas a encontrar historias de vida que van a hacer con una función específica. Si vamos a hablar de seguridad, porque en el tema de seguridad, vamos en serio, está el general Reinel Funes Ponce. Bajo su liderazgo en Fusina, fueron las mayores reducciones de criminalidad en el país. No son figuras decorativas. No están aquí para presentar un requisito y que se conviertan en una carga para el Estado. Aquí está Norma Cáceres. Descríbame uno por uno. ¿Por qué escogió como candidata designada presidencial? Así, brevemente, primero su perspectiva. ¿Por qué tomó la decisión? Porque me imagino que tuvo muchas opciones. Sí. Pero ¿por qué se decidió por doña Norma Cáceres, por doña Diana Martínez y por el general retirado Reinel Funes? Bueno, empezamos, ¿no? Por el general Reinel Funes Ponce, por su experiencia y su capacidad comprobada en el tema de seguridad. Y porque la seguridad es un tema que vamos a tocar en serio, que vamos a resolver, porque es uno de los principales problemas que el país hoy está sufriendo. En el caso de Diana Martínez, la conozco desde que fue alumna mía en Unitec. Fue una excelente alumna, emprendedora, mujer, luchadora, que ha trabajado con la pequeña y mediana empresa, en la ANDI tiene su empresa, conoce de la realidad, ¿okay? Y Norma Cáceres ha trabajado toda su vida con inmigrantes, 20 años de su vida trabajando con los inmigrantes. Hoy tenemos amenazas que vienen de fuera diciendo que va a haber una deportación masiva. ¿Y quién atiende a ese hondureño que llega al país? Y para eso, las personas que realmente viven y sufren los problemas y los tienen ahí. Entonces vamos a dar una atención al migrante como se debe, entendiendo el impacto social que implica la migración en nuestro país. Vamos a dar atención a la pequeña y mediana empresa, a la mujer emprendedora, y vamos a resolver el problema de seguridad, porque lo vamos a resolver. Es pura coincidencia. Como a las 5 de la mañana, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, Armando Urtecho, me envió un video. Un video de una política española del Partido Popular. Es de derechas. Pero es que encontramos en las derechas algunas mujeres y hombres que valen la pena. Encontramos en las izquierdas algunos hombres y mujeres que valen la pena. Encontramos en todas las ideologías, doctrinas y filosofías gente que vale la pena. Y esta es una de las mujeres que yo la sigo desde hace décadas, como sigo a políticos de izquierda en España, que vale la pena escucharla. Y asocié. Luis Zelaya fue rector de Unitec, de la principal universidad privada del país. Es un hombre que conoce de educación mucho, que ha viajado por el mundo hablando de educación y asimilando conocimientos muy importantes, que estoy seguro, si se presenta el escenario de convertirse en presidente del país, va a primar ese factor del que vamos a hablar hoy con profundidad. Así es. ¿Qué país se desarrolla si no tiene un sistema educativo de calidad? Y el nuestro no lo tiene. El nuestro ha fracasado con su sistema educativo. Le rehuimos a las matemáticas a los hondureños para comenzar. Muy malos con nuestro idioma, con el castellano, con la ortografía, que son aspectos fundamentales en el nivel educativo de la gente. Entonces,
Armando me envía este video de una participación política reciente de Cayetana Álvarez de Toledo, les digo, del Partido Popular, de derecha. Que conste que en España hay otros partidos más todavía a la derecha, como Vox. Pero esta es una mujer de centro, centro-derecha, pero con una gran capacidad de análisis. Entonces dije, yo voy a asociar la presentación hoy de don Luis Zelaya con su fórmula presidencial al pensamiento de esta mujer como introducción al frente a frente de esta mañana. Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Y con esto vamos a competir con los chinos, con los coreanos y con cualquiera, ¿no? Flotamos en la era de la mediocridad. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Y eso es nuevo. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral. Esto no es tanto una guerra cultural como una guerra contra la cultura. Lo que algunos están promoviendo es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más les va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón, claro, pero ¿a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo. Y el populismo es incompatible con el progreso. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. A los jóvenes hay que dirigirse como adultos, es decir, respetando su inteligencia, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos, no en las de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, tampoco en las del Estado, en las suyas. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mimo, el Estado de los mimos y cuidados integrales que prometen los populistas como si el dinero público cayera del cielo. Spoiler, no cae. El Estado no es un manantial de recursos infinitos ni debe serlo. No se acaba con la desigualdad igualando a todos por lo bajo. Y no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. Al revés, exactamente al revés. Esa es Cayetana Álvarez. Es una política de centro-derecha española, pero con mucha claridad de pensamiento. Usted puede disentir de ella en algunas cosas, está bien, pero no me puede negar quienes la han seguido, quienes a partir de ahora la sigan, que es una mujer con claridad de pensamiento sobre los pilares para el desarrollo humano y consecuentemente de los países. ¿Vamos a abordar ese tema educativo hoy? Claro. Claro que sí, ¿no? Y es importante porque tú lo dijiste, sin educación el país no va a avanzar. Y para eso necesitamos hacer un cambio de 180 grados en la educación del país. Hemos cometido el error de establecer en la dirigencia magisterial el rol, ¿no? Y cada quien tiene un rol, ¿no? Porque claro, lo que buscamos es que no haya conflictividad en el gremio. Años atrás, recuerdan la anarquía que había en el sistema educativo y maestros en la calle, doctores, médicos en la calle. Entonces, el gobierno, bajo la perspectiva de no tener convulsión social en la calle, cedió, ¿no? Y perdió la esencia, y la esencia es educar bien a nuestros jóvenes, como lo dice Cayetana, es hacerlo competitivo, porque para que un joven, como dice Cayetana, sea dueño de su propio destino, tiene que estar bien preparado, porque si no es una desigualdad. Y hoy el sistema educativo genera desigualdad. Tú ves los jóvenes que entran a las pruebas de aptitud académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la mayoría son de colegios privados los que tienen las calificaciones más altas. Desde ahí hay una desigualdad. Hay una brecha digital y de conocimiento enorme entre la educación pública y la educación privada. Y tenemos que cerrar esa brecha. Cuando la educación no es de calidad, no es inclusiva, ¿no? Ese es
excluye, y los jóvenes no merecen una educación que no les permita vivir de lo que han estudiado. Muy bien, presento rápidamente a los y las candidatas a designadas y designados presidenciales en el movimiento Recuperar Honduras, porque con ellos vamos a profundizar después de la primera pausa comercial. Doña Norma Cáceres, cuando le propuso el ingeniero Zelaya, ¿dijo inmediatamente sí o le manifestó, déjeme pensarlo, voy a hablar con mi familia? ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue? Le dije que sí. Le dije que sí, lo conozco ya hace muchos años. Él le entregó el título a mi hija hace 12 años en la UNITEC como rector de la universidad, lo conocí y dije sí porque trabajo en el servicio de migrantes y sé quién es él, lo conozco. ¿Cómo lo conoce al ingeniero Luis Zelaya? Es un hombre que sabe lo que quiere a Honduras, que quiere a los hondureños, que juntos vamos a trabajar para apoyar a los migrantes, que es la idea, sacar adelante el país, que ya no esté como ha estado hasta ahora. Pero como aquí ha habido políticos en Honduras que han tenido como estrategia y dentro de los pilares, dentro de sus planes de gobierno, que haya más migración para que nos envíen más remesas y vivir de ese esfuerzo de los hondureños en el extranjero, ¿usted cree que esa es la fórmula para sacar adelante a Honduras? No. Toda persona tiene el derecho a migrar, pero en Honduras tenemos consecuencias también por la migración. Quedan muchos niños en Honduras. Ha habido mucho sufrimiento por la migración, la separación de las familias, todos sabemos, no es bueno, pero juntos hemos hablado el tema con el ingeniero y el grupo, que sabemos que tenemos que sacar adelante Honduras, y esa no es, como usted dice, esa no es la solución. Claro, vienen las divisas, vienen las remesas, pero ¿y las consecuencias? Pero tenemos lo que hemos siempre pensado, pensar cómo vamos a recibir a los migrantes, las historias que ellos traen, que cuentan. Solo los que la vivimos ahí nos damos cuenta del dolor verdaderamente y sabemos que tenemos que trabajar, no podemos, estamos como decimos ya en rojo, en línea roja, porque hay mucha migración y hoy en día no solo es Renato como antes, hoy no tenemos fontaneros, no tenemos electricistas porque era la gente que se iba, la empleada doméstica, la niñera, hoy se van los doctores, los abogados, los ingenieros, los profesores. Ellos migran también. Pero se van porque no encuentran oportunidades en el país. Para los jóvenes. Y esa es la respuesta que yo quiero que me dé Luis Zelaya hoy. Se están yendo, como dice doña Norma Cáceres, los fontaneros, los albañiles, los carpinteros. Usted no encuentra técnicos en nuestra ruralidad en este momento para que le arreglen una refrigeradora, una estufa, una lavadora, un simple electrodoméstico. Tienes que traerlos a Tegucigalpa o ir a un pueblo lejano para poder llevar un técnico y que le arreglen el aparato. Se está yendo ese tipo de gente. ¿Por qué se está yendo? Porque no encuentra oportunidades en Honduras. Luis Zelaya, ¿cómo pretende mantener a la gente aquí? Seguro que me hablará de economía, seguro que me habla de inversión, seguro que me habla tanto de inversionistas nacionales como extranjeros, seguro que me hablará de estímulos fiscales, seguro que me hablará de muchas cosas, pero yo quiero conocer a fondo cómo Luis Zelaya pretende retener al hondureño que viaja a Europa, que viaja a Norteamérica, sencillamente porque no encuentra condiciones para vivir con dignidad en Honduras. Gracias, gracias. Históricamente los designados presidenciales son figuras decorativas. Dice don Luis Zelaya que para él eso quedó en el pasado, que tendrán un rol. Yo no hubiese aceptado si me hubiera dicho que iba a ser para ser una figura decorativa, porque estoy acostumbrada al servicio y quiero trabajar para mi país. Muchas gracias, doña Norma Cáceres. Doña Diana Martínez, ¿en qué momento y cómo le planteó Luis Zelaya? Quiero que me acompañe en mi fórmula presidencial. Es que nada, buenos días, muchas gracias por este espacio. Buenos días, pueblo hondureño. Estoy muy orgullosa y es un honor para mí ser parte de esta fórmula presidencial. Y pues, ¿en qué momento me lo dijo? Me planteó un escenario muy bueno, lo conozco al ingeniero, él fue mi mentor durante mi carrera universitaria y me planteó que necesitamos hacer un cambio y apoyar a los héroes económicos de Honduras. ¿Quiénes son los héroes económicos de Honduras? Los dueños de la pequeña y mediana empresa.
Representamos el 90% del tejido empresarial en Honduras y generamos el 70% de los empleos. Yo dije, bueno, yo tengo 16 años de ser emprendedora, Renato, y he vivido esos desafíos y retos que vive un emprendedor a diario, los he vivido en carne propia. Y sé las cosas que más nos afectan, los aspectos que más nos afectan. Porque mire, ser emprendedor en Honduras es una tarea, es ser casi un héroe. ¿Y cómo es posible que somos el 90% del tejido empresarial y ha sido un rubro que ha estado descuidado, altamente descuidado? Mire, el ser dueño de una pyme no solo es un negocio, es el sueño de una madre que quiere sacar adelante a su familia, de un joven que tiene una idea brillante y no podemos dejar que esa idea se le apague. Es el sueño de un agricultor que quiere que su producto trascienda fronteras en Honduras. Entonces, me planteó esta manera de venir a ayudarme con la parte de cómo podemos fortalecer las pymes en Honduras. Somos el motor económico. Cuando una pyme crece, Honduras prospera. Estamos listos para recuperar Honduras con este plan. Bueno, a los presidentes del país históricamente no les gusta descentralizar ni desconcentrar el poder. Quieren ser las estrellas, el centro de las miradas. No les gusta delegar. Y si delegan es teniendo a mecate corto a la gente en función de que se debe hacer lo que yo digo. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Estoy viendo por este lado que la política suya en el engranaje presidencial, si llega a ser presidente Luis Zelaya, se va a orientar a las políticas de migración que diseñen. Sí. Que usted va por el otro lado, por los pequeños, por los medianos negocios que generan la mayor cantidad de empleos en el país. Exactamente. Lo estoy viendo como un hombre que desde ya piensa en desconcentrar un poquito el poder para que lo acompañen, desarrollen esa creatividad que tienen en función de salir adelante cada uno en las diversas áreas que le delega. Así es, Renato, porque nadie puede hacerlo todo. Y tú lo has dicho, lo que pasa es que ¿quién ha sido un verdadero gerente del país? ¿Quién ha sido un verdadero gestor? Y ahí le digo al pueblo hondureño que elija bien, el 9 de marzo elija, vea las hojas de vida de cada uno de los candidatos, su capacidad profesional, y en función de ello elija quiénes le acompañan, quién va a ser su equipo de trabajo. Renato, cuando yo tomé la Unitec, eran menos de 4,000 estudiantes. Y cuando yo dejé Unitec, eran casi 27,000. Y no lo hice solo, lo hice con gente que me acompañó, que tenía áreas de especialidad, porque al final, tú lo has dicho, aquí no es de estrellita, aquí nadie es Superman. ¿Conoce Luis Zelaya del tema de seguridad? No. Entonces, ¿qué haces? Consigues una persona experta en ello, en conocimiento y en experiencia real que lo ha vivido. ¿Y qué haces tú como líder del país? Lo apoyas al 100%, con visión. Entonces, no es un tema que aquí va a venir alguien a resolver porque él lo sabe todo. No, no, de ninguna manera. Pero que es un buen gerente, que es un buen gestor y que se va a rodear de las personas adecuadas en los puestos adecuados para sacar al país adelante. Es una tarea de todos. Todos tenemos que, cada quien desde su trinchera, pero todos, el país unido, sin color político, ¿eh? Aquí no es un tema que va a haber sectarismo y que esta persona puede cumplir con el papel que el país necesita. Ah, pero este es de otro partido. Ah, pero es que este no ha trabajado. Prima el país por encima de cualquier color político. Yo debo reconocer algo, y lo digo en público, con mucha contundencia, conocimiento de causa, certeza plena. El concepto emprendedurismo, quien lo popularizó en Honduras fue Unitec, con la rectoría de Luis Zelaya. Con la rectoría de Luis Zelaya. Aquí está un ejemplo. Lo digo con conocimiento de causa. Yo que ya tengo décadas de trabajar en esto, no es que ellos inventaron el término emprendedurismo, este es un término
histórico. Y de repente hubo iniciativas aquí, pero quien lo populariza y quien le mete en el coco a los estudiantes y a la juventud que tienen que emprender, que tienen que generar patrimonio, que no deben pensar únicamente en ser asalariados, sino en ser capaces de poner su empresa para generar empleo, para generarle riqueza al país, para mí que ha sido UNITEC. Y en la rectoría de él, yo debo reconocer eso. Gracias. Debo reconocer que cuando me está hablando de emprendedurismo y dice, ella, mi candidata designada presidencial, va a tener esa área, me está hablando con conocimiento y con convicción. Porque es un ejemplo, o sea, Diana es un ejemplo desde que era estudiante, ahora que es profesional, y ahora que eso se replique por todo el país. Pero para eso, Diana se preparó, entonces nosotros tenemos que preparar a los jóvenes. Desde el emprendimiento más pequeño, aquel que quiere poner una barbería, aquella muchacha que quiere poner, pero para eso tenemos que tener seguridad, Renato, porque de nada sirve un emprendimiento que la mayor cantidad de los recursos se van a ir pagando extorsión. Entonces tenemos que tener esas condiciones. Sin seguridad, nada de lo que Diana pueda fomentar a través del emprendimiento de los jóvenes y de todo, y la mujer emprendedora, porque el país, yo siempre lo he dicho, el país descansa en los brazos de una mujer. 70% mujeres jefes de familia. Y cuando una mujer emprende, la familia se ve beneficiada. Pero claro, si no hay seguridad, difícilmente cualquier emprendimiento, cualquier buena idea se va a diluir. Porque de nada sirve que un muchacho, un joven, que tiene un talento, porque todos los jóvenes tienen un talento. Y un talento viene un muchacho y dice, yo soy bueno para la barbería, corto bien el pelo, hago bien la barba, la mía la podría mejorar. O sea, bueno, va, pero no tiene el capital semilla para poner su silla. Y lo puede hacer en su colonia, pero si lo pone en su colonia va a tener que pagar extorsión. Entonces ya no le sale el negocio. Entonces la seguridad, y por eso el general Reynel Funes Ponce, es fundamental para que todo esto fluya. Y por eso le digo al pueblo hondureño, y le reitero, segunda vez que lo digo en este programa, vamos a resolver el problema de seguridad en Honduras. Tómeme la palabra. ¿Vamos a resolver el problema de qué? Que no le escuché. De seguridad en Honduras. De seguridad. Desde ya ratitos me está orientando hacia el general Reynel Funes, claro, y lo tengo como una de los momentos claves del programa. Sin demeritar lo que me ha entusiasmado, que delegará tanto en Norma Cáceres como en Diana Martínez. Lo que pasa, Renato, es que nada de esto va a funcionar, porque, y te lo va a decir con conocimiento de causa la propia Norma, causa de la migración es la extorsión. Una de las mayores causas de migración irregular en el país son las condiciones de seguridad. Gente emprendedora, valiosa para el país. Te voy a dar una anécdota de ayer, y de seguro está viendo el programa. Es un amigo mío de UNITEC, de Laureate, ¿okay? Francisco Gutiérrez, una eminencia en temas médicos. Con ellos, con Francisco, fue que iniciamos la Facultad de Ciencias Médicas y de Odontología en UNITEC. Está aquí en Honduras porque siempre tiene ahí contactos con UNITEC. Y comemos, ayer cenamos, somos amigos. Y me contaba una anécdota, él vive en Washington, y me decía que un hondureño, Carlos se llama, inmigrante, ¿okay? Él es el que le arregla todo lo de la casa. Es un handyman, que hace de todo. Dice que él dice, óyeme, puntual, trabajador, confiable, hondureño. Y yo, todo ese talento, lo que tú decías, está allá. El hondureño es trabajador, el hondureño es inteligente, el hondureño es responsable. Pero no están las condiciones. Y se va, que ha ido bien, qué bueno, ¿ok? Pero necesitamos preparar al hondureño para que él, si se va a ir, que tenga éxito. Y que si se queda, tenga las condiciones para que su negocio, con su capacidad, con su esfuerzo, y como decía Cayetana Álvarez, insisto en eso, sea dueño de su propio destino. Pero para eso tenemos que tener seguridad. Si no tenemos seguridad, el emprendimiento pierde fuerza y la causa de migración no la resolvemos. Muy bien. Entonces, dejo al general Reynel Funes para después de la pausa comercial, porque sé
Sé que es un militar que ha librado batallas internas fuertes, o las libró en las Fuerzas Armadas, donde son apolíticos obedientes y no deliberantes. Y sé que él ahí libró batallas internas. No, y nos dio una lección a con todos, ¿no? sus superiores, inclusive. Yo no digo que los desafió, pero de repente es probable que en el marco de sus derechos haya desafiado a alguna autoridad superior porque no le gustaba lo que se hacía a lo interno de las Fuerzas Armadas y sus relaciones políticas. Porque muchas veces las relaciones de las Fuerzas Armadas se descomponen cuando desde los partidos políticos se sugieren cosas sucias y antidemocráticas. Por eso, ya que usted basa el éxito de su gobierno mucho en que ese desarrollo y ese éxito pasa por la seguridad, iría a la primera pausa comercial y me concentraría con usted después. El general Reinel Funes. ¿O me equivoco o lo he confundido con otra persona cuando digo que Reinel Funes tuvo batallas internas dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras? Está con la persona que usted... Claro que sí, está viendo. claro que sí. Estoy con la persona que yo sé, Reinel Funes. Atento, y quiero aclarar algo también. Vamos a hablar de descentralización, porque aquí los presidentes han temido descentralizar porque creen pierden poder cuando descentralizan. Fortalecer la institucionalidad, y una de las que hay que fortalecer son las Fuerzas Armadas. Va a ser interesante hablar de las Fuerzas Armadas. Y lo otro, he conocido de gobernantes, y en el pasado, y no sé si en el presente, asesores de gobernantes, que llaman al ministro y le dicen, haz lo que te estoy diciendo, hombre, por eso te nombramos, pero es que esto riñe con la ley, haz lo que te digo, para eso te nombramos, si no mejor renunciar. He conocido. Por eso les pregunté si esa delegación será con algún nivel de independencia para explotar la creatividad de sus cercanos, de sus asesores, o se manejará como se ha manejado mucho en el pasado, y no sé si en el presente. Haga lo que le digo, ministro, haga lo que le digo, señor gerente, si no, ¿para qué lo tengo ahí? No, pero es que esto riñe con la ley. Digo que haga lo que le estoy diciendo, si no, renuncie. Vamos a profundizar sobre estos vicios estructurales que entorpecen la democracia y multiplican la pobreza. Después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente, Luis Zelaya y su fórmula presidencial en el movimiento Recuperar Honduras. El tráfico es presentado por Carrión. Coleccione, una marca exclusiva de Carrión, para el hombre sofisticado, versátil y siempre a la moda. Buenos días, a esta hora de la mañana información importante, información del tráfico vehicular, ubicados en el anillo periférico a la altura de la colonia del Trapiche. Como usted puede observar, el carril que se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se encuentra con un tráfico moderado, pero que avanza. Sin embargo, el carril que se conduce hacia el sector de la salida al sur y todos estos sectores aledaños a la Cañada, pues con un tráfico bastante fluido, así que ambas opciones son muy buenas para que usted pueda circular a esta hora de la mañana y dirigirse a su lugar de trabajo, ya sea su centro de estudio o cualquiera de sus destinos. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Carrión. Coleccione, una marca exclusiva de Carrión, para el hombre sofisticado, versátil y siempre a la moda. Escriben los televidentes: Renato, si la política fuera como ustedes utópicamente la están planteando en el foro de hoy, esta bella Honduras fuera una potencia. Para muestra, solo miren quién nos gobierna, escribe el televidente. Yo soy emprendedor y cuando en Comayagüela llegué al extremo de que me cobraban extorsión 3 grupos diferentes, tuve que cerrar el negocio y emigrar a otro departamento que no. Lo digo porque los extorsionadores son capaces de perseguirme, escribe este televidente. Más mensajes: Honduras necesita un hombre capaz, honesto y con una visión clara para recuperar el país. Saludos al ingeniero Luis Zelaya. Janio Borjas escribe el mensaje. La vía
De la vía de San Francisco. Saludos a Yanio. Ha hecho una buena labor Yanio en esa zona, sí. Al fin, como hondureño, no escucho la misma política de siempre. Veo personas coherentes con ideas asequibles. Escucho coherencia, percibo un plan y no me están diciendo lo que yo quiero escuchar. Escribe ese televidente. Si los hondureños en realidad quisiéramos tener un mejor país, debemos apoyar ese movimiento. Creo que cada uno de sus integrantes fueron escogidos con pinzas. Este gran militar retirado que va como designado presidencial es una de las mejores cartas que lleva el señor Zelaya. Un verdadero soldado de la patria, opina ese televidente. Muy buenos días, creo firmemente que Luis Zelaya y su equipo llevarían a Honduras a una transformación sin igual en los diferentes ámbitos de educación, económico y social. La educación es la base del desarrollo, opina ese televidente. Usted también tiene la posibilidad de enviar su comentario, su opinión, puede hacerlo también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Todo noviembre, Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Admito que me impresionó ver al general en condición de retiro Raynel Funes aquí. Y mi primer pensamiento, ve, dije yo, en la fórmula presidencial, don Raynel Funes de Luis Zelaya. Recuerdan que les dije hace algunos minutos que en el marco de sus derechos, este hombre tuvo batallas internas dentro de las Fuerzas Armadas. Viene un dirigente político y apuesta por él en uno de los problemas más serios que tiene el Estado de Honduras en este momento, su seguridad. Carecemos de ella. Bueno, estamos en estado de excepción y hemos prorrogado ese estado de excepción varias veces. En este momento no encuentran votos suficientes para aprobar la ampliación. Claro que es una herramienta del Estado de Honduras, pero ¿viviremos siempre bajo sobre esta herramienta estado de excepción? ¿Qué nos dice esto? ¿Que no estamos haciendo lo suficiente en materia de seguridad? ¿Qué peso el que tiene en sus espaldas, en su corazón y en el cerebro cuando escucha que su candidato o precandidato presidencial le dice: el éxito de la economía y el éxito de muchas cosas en el país pasan por recuperar la seguridad? Que no se nos vayan los hondureños, que no migren los hondureños, pasa porque recuperemos la seguridad, pongamos orden y que los extorsionadores estén donde deben estar, ya sean estos policías, delincuentes comunes o militares. ¿Qué gran carga le han puesto, general Raynel Funes? Muchas gracias. Para mí es un honor integrar la fórmula presidencial del ingeniero Luis Zelaya como designado para trabajar en el área de seguridad nacional y desarrollo. Confío en el ingeniero Luis Zelaya. Debemos de confiar en el ingeniero Luis Zelaya, toda la población de los equipos de trabajo. ¿Qué méritos ha hecho Luis Zelaya para que un hombre como usted confíe en él? Bueno, lo conozco. Desde que lo conozco, sé que es una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona muy preparada. Creo que es la mejor opción que tenemos para dirigir los destinos de nuestro país, desde la presidencia del Ejecutivo. Además, es una persona que tiene temor a Dios, conoce la realidad social de nuestro país y toda la situación nacional. Y eso me hace confiar en él y poderle atribuir toda la experiencia, el conocimiento que nosotros tenemos para poder trabajar en su proyecto. Honduras y la democracia está en riesgo. Y pues no podemos estar nosotros solamente viendo lo que está pasando sin involucrarnos. Creo que todos los hondureños buenos que no hemos estado en la política debemos involucrarnos en la política activamente para poder aportar todos nuestros talentos y poder hacer de Honduras la patria grande que queremos. Bueno, yo le dediqué 40 años de mi vida al servicio, a la defensa de nuestra patria a través de las Fuerzas Armadas, lo cual lo hice con honor, lealtad y sacrificio. Y ahora con mi condición de ciudadano, pues tengo el deseo de seguir sirviendo a mi patria desde otra posición. Y esta oportunidad que me ha brindado el ingeniero Zelaya, pues es el momento para dar un paso al frente y decir, estamos comprometidos con nuestro país. Estamos hartos
que nos dirijan políticos tradicionales en su gobierno, los quienes se han enfocado básicamente en sus intereses personales, intereses de familia o intereses partidarios, no el interés nacional o el bienestar de la sociedad. Entonces, por eso es necesario que nos involucremos todos. Yo he decidido integrarme al proyecto del ingeniero Luis Zelaya y me comprometo a dar todo mi conocimiento, toda mi experiencia, toda mi fortaleza espiritual, moral y física para recuperar Honduras. Y con la mano de Dios para que tengamos seguridad, desarrollo, libertad y bien social. General, ustedes los militares son como los sacerdotes. Tienen una formación integral, amplia. Así concibo yo a los militares, con esa formación integral y amplia de los sacerdotes. Claro, cada quien en lo suyo. Honduras ha estado cooptada. Usted sabe, en las últimas décadas este país ha estado cooptado por las bandas de criminales, muchas veces coludidos con los políticos y coludidos con algunos empresarios. Hemos estado a punto de perder la institucionalidad desde la perspectiva democrática, porque la institucionalidad ha estado al servicio de los criminales, de los narcotraficantes. Aquí me están diciendo quienes lo acompañarán a usted en esa fórmula presidencial que la causa principal de la migración de los hondureños no es tanto por las condiciones económicas, sino por la extorsión en el país. ¿Podemos recuperar a Honduras o definitivamente vamos camino de Haití con nuestra patria? Tenemos que recuperarla y para eso es el trabajo que nos han encomendado en este equipo, para poder aplicar todas las herramientas y poder neutralizar todas esas amenazas y todos esos riesgos que corre nuestra patria. La verdad que tenemos el derecho de vivir en una patria digna y nosotros como hondureños somos los responsables que nos involucremos todos. Esto no es de solamente un equipo o de una organización, es una responsabilidad de todos los hondureños que tenemos para ello. Pero deme el tip de repente que la gente quiere escuchar. Usted dice que estamos a tiempo. Han pasado muchas décadas que las redes criminales, que los narcotraficantes se metieron de lleno en las estructuras del Estado de Honduras. Usted bien lo sabe. Y seguramente mucha gente me dice, Renato, decirle cómo piensa destronar los narcos y todo tipo de criminalidad que se institucionalizó en el país o que se coludió con nuestros políticos. Claro, yo sé que no es una respuesta sencilla y para darla en 1 o 2 minutos, pero por lo menos la esencia de lo que piensa el general en condición de retiro, Rainel Funes, de cómo deslindarle a la democracia la corrupción, cómo deslindarle a la democracia ya con urgencia la perversidad de los narcos y de las redes criminales, sé que usted me la puede dar. Bueno, empecemos por la despolitización de las instituciones. Despolitización de las instituciones, incluyendo policía y fuerzas armadas. Exactamente, ¿verdad? Porque son instituciones que están para servir a la patria a través de una política de Estado permanente. Entonces, la injerencia política en las organizaciones de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, muchas veces hace que se pierda la ruta que establece la Constitución. Y ¿verdad? Se hacen acercamientos políticos por la forma de trabajar. Estas instituciones son parte del gobierno, pero tienen un estamento de Estado. O sea, no pueden estar trabajando únicamente para la política de un gobierno, sino que para la política permanente de la seguridad de un Estado. Entonces hay que comenzar por eso. Eso al despolitizarla, prácticamente tenemos que reconocer la jerarquía, la meritocracia, los buenos ciudadanos, sean militares, policías o de cualquier organización, que son los indicados para liderar estas instituciones.
porque con ese compromiso institucional, con ese compromiso con la patria, pues prácticamente uno debe deslindarse de esa influencia política que puede haber en el actuar de las organizaciones. Admito que desde hace tiempo buscamos... Pero, perdón, Renato, está en el plan, son 5 pilares que representan cada una de las acciones. Uno de esos pilares, que es de los más importantes, es el de seguridad ciudadana, y ahí el general va a poder exponer más a detalle lo que tú estás planteando. Y ya vamos a hacerlo. Pero es que esta entrevista con él, desde hace mucho tiempo la buscamos los periodistas. ¿Ah, sí? Desde hace mucho tiempo. Yo no soy periodista, pero lo convencí. No es un hombre dado a comunicar o a aparecer en foros o en entrevistas. Cuando dice, primero hay que despolitizar nuestras instituciones, policía y fuerzas armadas, él sabe por qué lo dice. Claro. Y yo creo que este es el momento propicio y oportuno, porque aquí hay que predicar con el ejemplo y sustentar lo que uno dice, que nos explique qué fue lo que ocurrió, y lo va a hacer brevemente porque luego nos ponemos de pie para explicar todo el plan que nos traen ustedes. ¿Qué fue lo que le sucedió hace algunos años, estando como oficial activo de las Fuerzas Armadas? No sé si decir que se rebeló, que desafió a sus superiores, pero el hombre nos demostró mucha valentía, porque se oponía a muchas cosas que estaban sucediendo en las Fuerzas Armadas. Como digo, este es un momento propicio, central, en esa proyección política que usted tiene ahora, de lo que sucedió en ese entonces, y porque hoy nos afirma, primero hay que despolitizar las Fuerzas Armadas, General Reinel Funes. Bueno, lo malo es malo, aunque todos lo hagan, y lo bueno es bueno, aunque pocos lo hagan. Lo que usted manifiesta, la experiencia que yo tuve como su jefe del Estado Mayor Conjunto, estuvimos trabajando y se dieron situaciones de influencia política, gubernamental, tanto en la organización, en la parte operativa de las Fuerzas Armadas, órdenes que se giraban, que no seguían los procedimientos que correspondían, situaciones administrativas que yo consideré que no eran las correctas. Entonces, esa manipulación donde vino a trastocar la jerarquía, la meritocracia de los oficiales, los ascensos, los requisitos para ascensos, eran situaciones que estaban en contraposición a los principios y los valores que yo he profesado y que aprendí desde mi casa, y que a raíz de toda mi vida en mi carrera, pues los he mantenido. Entonces uno, cuando mira situaciones que son incorrectas, que hay corrupción de por medio, uno no puede ser cómplice. No puede ser cómplice, porque si uno lo permite, pues es parte del mismo sistema de corrupción. Entonces, al ver un montón de situaciones que estaban sucediendo, situaciones en la forma que se estaba manejando el país, la forma que se estaba influyendo en las instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pues tuve que tomar la decisión de poner mi renuncia como jefe de Estado Mayor Conjunto, siempre amando a mi institución, amando a mi país, y para lo cual sigo con ese sentimiento de seguir trabajando por Honduras. Eso fue en la primera administración del expresidente Juan Orlando Hernández, en el primer mandato de Juan Orlando Hernández. Renunció a la subjefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo ese momento, fue un momento álgido, tenso, dentro de las Fuerzas Armadas, y que trascendió. Con él se fueron otros. Con usted se fueron otros, ¿no? Pues no solamente yo renuncié, ¿verdad? Hubieron otros oficiales que tenían posiciones también encontradas y los pusieron a disponibilidad. ¿Qué es lo que me decía hace algunos segundos que no escuché? No, que cuando yo interpuse mi renuncia fue en el segundo periodo. Ah, en el segundo periodo de Juan Orlando Hernández. Segundo periodo en el 2018. ¿No le gustaban algunos asuntos administrativos? Me imagino que está hablando de transparencia. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando del manejo de recursos financieros. ¿No le gustaba la injerencia política? Habló de los militares y habló de los policías, e hizo lo que hace un hombre decente: renunció.
renunció para no ser cómplice. ¿Eso le perjudicó en sus finanzas? Ahora que recibe la pensión, ¿es menos o al final sus beneficios los tiene iguales? No, los beneficios igual, ¿verdad? Como todo oficial retirado. Lógicamente que esa situación, tomar esa decisión en esos momentos, a veces no es fácil. Pero el tiempo le da la razón a uno, y el tiempo me ha dado esa razón. He podido tener el reconocimiento de la población, el reconocimiento de mis compañeros, de mis subalternos principalmente, porque tuve la fortaleza para tomar esa decisión en un momento muy crítico. Si usted me está diciendo que primero, para arreglar este problema de inseguridad en Honduras, hay que despolitizar la policía y las Fuerzas Armadas, colijo que me está diciendo las razones por las que yo renuncié todavía persisten dentro de las Fuerzas Armadas. Correcto, persisten todavía en este gobierno. Y entonces esa es una problemática que debemos de abordar. Por ejemplo, para ser más preciso, para la elección del jefe de Estado Mayor Conjunto, en la Constitución, en el artículo 280, en ese artículo estipula que el presidente de la República tiene la potestad de seleccionar o remover libremente al jefe de Estado Mayor Conjunto. Yo lo he manifestado en otros programas que creemos que la forma ideal para apartar, o sea, deslingar la parte política, ¿verdad?, de la parte operativa, debe ser que las Fuerzas Armadas hagan la propuesta al Congreso Nacional de los candidatos a ocupar la jefatura del Estado Mayor Conjunto, y que sea el Congreso Nacional, de acuerdo a la propuesta basada en el escalafón, donde se establece la antigüedad, la jerarquía y los méritos, sea electo el jefe de Estado Mayor Conjunto. Eso, en mi forma de ver, ayudaría mucho para quitar esa influencia política directa. Me imagino que ya se lo planteó a Luis Zelaya. Claro, él lo conoce, ¿verdad? Y esto, o sea, posiblemente no vamos a tener la oportunidad de que este cambio en la legislatura sea ahorita. Pero desde el momento que yo estoy acá y el ingeniero Zelaya tengamos éxito en esta jornada política y podamos llegar al gobierno, él sabe que yo conozco internamente las Fuerzas Armadas, conozco internamente la Policía Nacional, y que no me voy a prestar para que sea seleccionado un miembro de la cúpula militar o policial por intereses personales o políticos o de dedo, sino que conozco bien a toda la oficialidad y conozco los méritos y la capacidad que tiene cada uno de ellos para poderle recomendar al ingeniero que tome la decisión. Y le hago la última pregunta porque luego vamos al plan integral, al proyecto de gobierno que tiene Luis Zelaya, que presentarle a los hondureños previo a las primarias, tratando de conquistar la candidatura del Partido Liberal para competir en noviembre por la presidencia de la República. ¿Qué consecuencias tiene para un Estado de Derecho tan imperfectible como el nuestro que estén politizadas nuestras dos principales instituciones de seguridad, la policía y las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los efectos de no romper con esa politización? Bueno, los efectos es que prácticamente la política gubernamental está orientada a que estas instituciones apoyen esa política, con intereses puramente de un gobierno o de un partido en gobierno. Y eso es lo que no debe suceder. Por eso es que es necesario que se establezca bien esa brecha, aunque se trabaje a la par, pero tiene que estar cada quien enfocado en el rol que le corresponde. Deslindemos, para que no quede confusión. Toda policía y las Fuerzas Armadas están obligadas a trabajar palmo a palmo con el comandante general y su gobierno por los intereses más caros del Estado de Honduras, pero no trabajar en función de intereses personales, partidarios, dogmáticos. Eso es lo que usted nos está diciendo. Correcto. Ahí es donde se debe despolitizar las Fuerzas Armadas. Ahí, de esa forma es que considero que debe ser la despolitización. Interesante, la verdad que se ha conseguido una fórmula presidencial que
que nos ha interesado a todos. Y no, que me siento orgulloso. Ha generado muchas expectativas, estoy seguro. Me siento orgulloso de cada uno de ellos, sé del rol, el propósito que van a cumplir para la sociedad hondureña y que nos va a ayudar a recuperar Honduras. Vamos a la segunda pausa comercial, regresamos para exponer, para que ellos expongan el plan de gobierno. Dicen que en las primarias solo vota el voto duro. Pero yo creo que alguien que pretende ser presidente de Honduras debe desnudarse, y cuando lo digo desnudarse, lo digo en sentido figurado. Exhibirse y mostrar realmente qué piensa, qué tiene y cómo piensa hacer la reingeniería del país para convertirnos en ese anhelo que tenemos desde hace tiempo en un verdadero Estado de Derecho, con instituciones al servicio del pueblo y no de los intereses personales, sectarios de grupos políticos y económicos. Es lo que anhelamos para Honduras, un verdadero Estado de Derecho. Hablaremos sobre todo eso después de la pausa comercial. Primer aniversario y quiere premiar la fidelidad de sus televidentes apasionados por el deporte. Este 22 de diciembre sortearán un Ford Ranger 0 kilómetros y un televisor por cada gol que se anote en las semifinales de la Liga Nacional. Para participar, quienes tengan Canal Deportes TVC en su hogar, solo deben enviar su factura de operador de cable autorizado con Canal Deportes TVC, nombre, número de identidad y su correo al WhatsApp 9579-0388. Así de sencillo. El reglamento del sorteo está disponible en www.deportestvc.com. No pierdan la oportunidad de ganar con Canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. El canal que tu pasión merece. Ya estamos en Claro, Cable Color y en más de 45 cableras. Paraíso para el próximo presidente de Honduras, el ingeniero Luis Zelaya Medrano y sus designados presidenciales. Adelanten su proyecto político por el progreso y desarrollo de nuestra nación. Lo escribe el abogado José Ricardo Castellanos, este mensaje. Ojalá y el ingeniero Zelaya no se comprometa con ningún caudillo o dueños de los partidos políticos, sea Mel, sea Carlos Flores, sea Yani, ni con los militares ni empresarios poderosos, que gobierne para el pueblo hondureño. Pero me temo que todos esos candidatos desde ya están vendidos a estos que creen que el país es su hacienda particular, opina este televidente. Dice, la administración pública no es una bolsa de empleo con fines de captación de votos y las Fuerzas Armadas no deben conocer de colores políticos. Renato, yo y mi familia, aquí en Rey Toca, vamos con Luis Zelaya, el mejor candidato. Más mensajes. Para salvar nuestra nación, Luis, la solución. 2, para nuestra nación, Luis, la salvación. Escriben los televidentes. Continúen enviando sus comentarios. De que ellos tienen la opción dentro del Partido Liberal, el mejor plan, la mejor opción de plan de gobierno dentro del Partido Liberal. Así que tiene razón él, estoy viendo ahí seguridad ciudadana. Creo que es una de sus principales objetivos. Comencemos. Gracias, Renato. Son 5 pilares lo que tenemos para recuperar Honduras. Lo que hablábamos primero, el Estado de Derecho con institucionalidad. Acérquese más a la pantalla. El Estado de Derecho con institucionalidad. La ley se respeta, Renato. La ley se cumple, porque si no hay orden, no hay desarrollo. Y lo que hablábamos de la institucionalidad es fortalecer las instituciones del país. Lo dijimos minutos atrás. Primero, fortalecer las Fuerzas Armadas, devolverle su rol institucional junto a la Policía Nacional para que se enfoquen en el problema hoy toral, que es la ciudadanía. Cuando hablamos de institucionalidad, estamos hablando también del tema de la CICIG. Yo creo que es una deuda pendiente que tiene el país con la lucha contra la corrupción. Cometimos el error de sacar a la Maxi del país. Hoy tenemos que regresar con el tema de la CICIG, pero que se cumpla, que se establezca en el país y que vaya contra la corrupción pública y privada. Este gobierno nos ha fracasado en esa es una promesa incumplida. Es una promesa incumplida, pero nosotros vamos a hacer, porque con el tema de la corrupción y la CICIG también está el tema de la cuenta del milenio.
reprobamos por el tema de corrupción. Son 20 indicadores de la cuenta del milenio, tienes que aprobar, mínimo 11, pero sobre todo el de corrupción. Lo interrumpo solo para repreguntarle, uno de los temas más sensitivos, como es la promesa de crear un mecanismo internacional del combate a la corrupción, ha fracasado este gobierno, y uno se pregunta si era una de las propuestas que despertó la sensibilidad del hondureño para votar por Xiomara. Han sido incapaces de materializarlo. ¿Cuáles son los ruidos, cuáles son los obstáculos que a un gobierno que prometió combate a la corrupción le ha sido no posible que esté instalada la CICI ya en el país? Bueno, se lo pregunto porque no sé si a usted le puede ocurrir lo mismo. No, pero recuerde, Renato, cuando salió la Maxi del país, yo presidía el Partido Liberal y nos opusimos a que la Maxi saliera. Pero un sector de mi propio partido se plegó para que la Maxi saliera del país. Entonces, coincido contigo, o sea, el tema también pasa porque hay sectores políticos y económicos que no quieren que haya un combate frontal a la corrupción. Pero, bajo esa misma premisa, nos perdemos los fondos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 12, 15 años de no tener la cuenta del milenio, que son fondos concesionales y que es para el bien de nuestro país. Entonces, la CICIG tiene que venir al país para combatir la corrupción como un ente, así como está el tratado, independiente, con lucha complementaria a nuestra institucionalidad, que hay que fortalecerla al mismo tiempo. El servicio civil, tenemos que fortalecer el servicio civil para darle fuerza a la figura de funcionario público. Cada 4 años estamos cambiando por puro sectarismo político. Y no establecemos la meritocracia, como explicaba el general, esa meritocracia dentro de las Fuerzas Armadas, pero también para cualquier otra institución del Estado. ¿Qué hará usted? Imagínese cuánta gente barrió este gobierno de otros partidos para meter a los suyos. ¿Cómo hará usted para gobernar con mucho activista, simpatizante y militante, no todos, pero algunos sin méritos para estar desempeñando estos cargos, como pasó recientemente? Por la visión errada, Renato, que hay de que el gobierno es un empleador, es el máximo empleador, todos quieren ir a trabajar al gobierno, cuando uno de los pilares también es un gobierno tecnológico y eficiente. El tamaño del gobierno es demasiado grande para la economía de nuestro país. ¿Y usted con qué mentalidad llega? ¿Con barrer con todos los que están en la administración pública, puestos por gobiernos pasados, puestos en este gobierno para poner lo suyo? ¿Con qué mentalidad llega si Luis Zelaya se convierte en presidente del país con todo lo que es el empleo en la administración pública? Con 2 puntos. Con trabajar con la menor cantidad posible, que sea adecuado para el tamaño del gobierno, y 2, para todo aquel que haga y cumpla su labor y está capacitado para su labor, porque el gobierno, el Estado en general, ha invertido en un funcionario público para prepararlo a esa función pública, y en esa función pública, en esa preparación, tiene que darle continuidad, y tiene que trabajar bien, y tiene que hacerlo bien y bien remunerado. ¿Sabe que con esa mentalidad llega Donald Trump, asesorando a Elon Musk, reducir en 100,000 empleos la administración central de los Estados Unidos? Que los gobiernos tienen que ser del tamaño sobre la cual la economía al cual sirve. Y en este caso, hoy por hoy, el gobierno es más grande de lo que el país necesita. Y para eso necesitamos fortalecer esa institucionalidad con el servicio civil, combatiendo la corrupción, el tema de la CICIG, y lo que decíamos de recuperar como un objetivo de país. Todos nos ponemos la camiseta y decir, vamos a recuperar la cuenta del milenio. Y no por los fondos per se que vamos a recibir concesionales, sino por un orgullo para decir, estamos haciendo las cosas bien, estamos combatiendo la corrupción, porque aquí no hay interés alguno, más que combatir la corrupción. Y el sistema de elecciones de segundo grado. Tenemos que cambiar, Renato, la forma en que estamos eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que hablaba el general, despolitizar no solo las Fuerzas Armadas, sino también los estamentos del Estado, ¿no? Tenemos que blindarlo, la forma en que elegimos al fiscal y fiscal adjunto, la forma en que elegimos a los magistrados, y tener esa claridad de que prime la meritocracia. La cuestión es cómo. Ese es el mecanismo que vamos a establecer, blindarlo. Claro que va a haber temas políticos, porque es una decisión política que se da en el Congreso Nacional,
pero que no sea tan burdo, digamos, ¿no? Diciéndolo de alguna descarado. forma, tan descarado, ¿no? Que se elijan a los mejores. Que va a haber cuotas políticas, seguramente, porque eso está en el Congreso Nacional, pero que sea con los mejores. Que nos aseguremos que quien va, independientemente del color político, que lo van a tener, pero que sean siempre los mejores. Y la otra que estamos hablando, de los pilares. Pilares, el segundo pilar. Creo que es la gráfica anterior, el segundo pilar. El segundo, lo que hablábamos también de reformas electorales, en el primer pilar tenemos que tener reformas electorales. Cuando estamos en el gobierno, cuando estamos en la oposición tenemos una posición y cuando estamos en el gobierno es otra. Debe haber la segunda vuelta. Debe haber elecciones separadas en fechas de presidenciales y legislativas. Tenemos que reducir el número de diputados, tenemos que ciudadanización de las mesas, tenemos que establecer unas verdaderas reformas electorales. Y desde el Ejecutivo vamos a presentar una iniciativa de ley al Congreso para esas reformas electorales. Fíjense en este momento, tenemos que reducir el número de diputados. La gente lo toma como una promesa. La gente lo toma como una promesa de Luis Zelaya. Entonces, como algunos en el pasado le han dicho esto mismo y no se ha logrado materializar esa promesa, la gente se decepciona, se frustra de los políticos, de los partidos y se decepciona del sistema democrático cuando el sistema democrático no es el problema. Totalmente de acuerdo. Mi compromiso es, desde el Ejecutivo, llevar un proyecto de ley, porque el Ejecutivo tiene esa iniciativa de ley, presentarlo ante el Congreso Nacional, que va a incluir reformas electorales sobre las cuales también está la reducción del número de diputados. ¿Qué va a pasar? Va a ir al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional, conforme esté estructurado en el próximo gobierno, decidirá. Pero la propuesta del Ejecutivo es reformas electorales que incluyen la reducción del número de diputados. El segundo pilar sobre el cual estamos trabajando es educación, salud y protección social. Hablábamos del tema educativo, yo establezco un modelo educativo colaborativo, cambiar el diseño regionalizado. ¿Qué significa esto, Renato? Claro que tenemos factores básicos en educación, lógica matemática, redacción, ortografía, relaciones interpersonales, informática, eso es básico, ¿okay? Pero no podemos tener el mismo currículum para un niño que estudia o vive en Trojes, donde el 95% de la actividad económica está alrededor del café, a un currículum igual a un niño o un adolescente que está en las islas de la bahía, donde la actividad económica va en función del turismo, la pesca, la marina. Entonces tenemos que adaptar la educación, porque yo propongo un modelo de educación para la vida. Hoy tenemos un montón de programas jóvenes que salen y que lamentablemente el sistema los engaña. Salen como bachilleratos en computación y en la escuela no hay ni una computadora. Entonces tenemos que regionalizar y hacer la educación pertinente. Insisto, educar para la vida. La educación técnica vocacional, estamos, lo que mencionábamos antes, estamos perdiendo esos oficios y sobre los cuales los jóvenes pueden prepararse para defenderse en la vida. Mi sueño es que los jóvenes sean dueños de su propio destino. Y esa va a ser lo que queremos, cerrar esa brecha digital y del idioma. Hoy la calidad educativa de una institución pública y privada es abismal. Tenemos que cerrarla y lo vamos a hacer. Te digo, el primer día de gobierno van a entender lo que Luis Zelaya va a hacer en educación. La merienda escolar, seguir con los programas de merienda escolar. Yo creo que ese sectarismo de que quitamos lo que viene con los programas, si el programa de merienda escolar está funcionando, tenemos que seguir y ampliarlo para darle mayor cobertura. Si los niños no están bien comidos cuando llegan a la escuela, de nada sirve lo que les podamos enseñar en las horas que estén en la escuela. Ok, solo permítame la producción, si pueden volver a la gráfica de los 5 pilares, a la gráfica de los 5 pilares. No, ahí están en educación, a la gráfica de los 5 pilares. La primera. O sea, los 5 pilares, ahí estamos, Sí. ahí Educación, salud. social. En el tema de salud estamos abogando nosotros por un modelo universal, un modelo parecido al de Costa Rica con la caja de seguridad social que tiene Costa Rica, un modelo integral.
darle continuidad a lo que está haciendo este gobierno con los hospitales. Porque recuerdas el ejemplo del Hospital María. Un gobierno liberal hizo el Hospital María y estuvo años sin funcionar por puro sectarismo político. En nuestro gobierno, una vez que se desarrollen estos hospitales, van a haber los insumos, va a haber el personal y va a haber el equipamiento que se está haciendo con los hospitales en este momento. Pero solo permítame, ingeniero, porque yo sé que el tema seguridad es muy importante, pero hay dos cosas que a mí me decepcionan de nuestra élite política, me decepcionan profundamente, porque ni siquiera lo prometen, peor que en los 4 años de gobierno ejecuten si no lo prometieron. Primero, seguridad social. Mire qué desastre. Se declaró inconstitucional la ley marco de seguridad social. Estamos hablando de nuestro futuro. Estamos hablando cuando ya no seamos económicamente activos y que vivamos de nuestras aportaciones. ¿Cuál será nuestra pensión? Esa es la protección social que incluye también el adulto mayor. Pareciera que no nos importa, en la élite política hablar de seguridad social. Y lo otro que debe convertirse en este frente a frente en tema de debate. Yo los ausculto porque quiero ver cuál es el pensamiento. Ustedes saben cómo está nuestra economía. Ustedes saben la poca inversión local y extranjera en el país. Ustedes saben todo el debate que se ha producido por la ley de justicia tributaria, unos a favor y unos en contra. Yo esperaría escuchar hoy de Luis Zelaya y de su fórmula presidencial los conceptos básicos para levantar nuestra economía, para ver que hay más inversión en el país y generación de empleo, para ver si entre más empresas hay más tributos al Estado para mejorar los presupuestos de educación, de salud, de infraestructura y todo lo que conlleva el desarrollo. Son 2 puntos que me gustaría que nos concentráramos en los próximos minutos. Seguridad social, ¿qué nos tiene Luis Zelaya con esto? Y lo otro que todos prometen, pero nadie lo hace, cómo mejorar nuestra economía e incentivar a la gente para que crea en Honduras y para que sus capitales los invierta en Honduras. Yo creo que estamos llegando a un punto culminante del programa, sin demeritar que lo dicho por Rainel Funes en materia de seguridad, lo dicho también por Norma Cáceres en materia de migración. Aquí se ajusta más a lo que yo aspiro de él en este momento, las MIPYMES, las pymes y todo esto, nuestra economía. Pero que nos enfoquemos en eso. Exactamente, cerrando el tema de salud, propiciar la salud municipal, las clínicas municipales, para que luego vayan los hospitales de especialidades, como un hospital de trauma. Tú ves en las principales ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, la cantidad de motos que hay ahora, la cantidad de accidentes, y creo que es un tema que tenemos que... Luis, y le voy a decir, Luis, ya como con vocería, ese hospital de trauma lo vengo escuchando yo desde el último Rubén mandato Villegas, de Juan Orlando Hernández. Y no lo hacen. Se los escuché a estos que gobiernan el hospital de trauma y lo vuelvo a escuchar que nos lo dicen en una campaña. Y lo vamos a hacer. ¿Cómo no Renato? se va a decepcionar uno y frustrar cuando nos lo prometen y nunca lo materializan? Lo vamos a hacer, Renato, tómame la palabra, lo vamos a hacer. Porque pensamos en el pueblo, pensamos en la gente. Y hoy por hoy tú ves la cantidad de gente que los accidentes en moto, y los ves ahí, vas en el carro y ves a los muchachos quebrados. O sea, hay que hacerlo, y lo vamos a hacer. Ten la seguridad que lo vamos a hacer. En el pilar de seguridad, que es lo que hablamos de seguridad ciudadana y desarrollo, pero reitero, y aquí para mí es un pilar fundamental, porque si no hay seguridad, difícilmente el tema económico va a funcionar. Y yo soy consciente de ello y le prometo al pueblo hondureño que con el tema de seguridad vamos muy en serio, y ahí le permitiría al general que nos explique el tema de la seguridad, que ya había avanzado antes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, lo que hemos hablado siempre con el ingeniero es que nosotros no vamos a caer en ese debate de la demagogia, sino que vamos a decir siempre la verdad. La seguridad nacional es un bien público y debe ser tratado como una política de Estado, debe de ser permanente, debe traspasar los diferentes periodos de gobierno. Entonces, el sistema de seguridad nacional es una seguridad integral que abarca muchos aspectos. En este proceso
para poder establecer la seguridad, pues se hace una política de seguridad nacional, la cual requiere una planificación, determinar los principios y determinar la forma de acción para hacerlo. De ahí pasamos a lo que es la estrategia de seguridad nacional, que la estrategia de seguridad nacional es el documento o el instrumento político estratégico para llevar a cabo estas acciones. En ese proceso para determinar la estrategia de seguridad nacional entran una cantidad de variables que se deben de tomar en cuenta, desde la intención política del Ejecutivo, tomar en cuenta todos los aspectos de las injerencias internas, las gerencias internas, los espacios geopolíticos de interés, los intereses nacionales. Entonces, es una combinación de factores que se toman en cuenta, identificar los riesgos y las amenazas. Eso es parte del proceso, a través de los sistemas de inteligencia. Los riesgos y las amenazas están clasificados, hay una proyección que, de acuerdo a la injerencia que puede tener la globalización, la pobreza, los regímenes totalitarios, las ideologías, un riesgo puede convertirse en un peligro, y un peligro en una amenaza que va a tener un efecto sobre los intereses nacionales y la población. Ahora, yo lo interrumpo aquí porque los periodistas, por cuestiones de tiempos, nos volvemos bien pragmáticos. En esos polos hegemónicos del mundo en este momento, Rusia, China y Estados Unidos, solo permítame, ¿dónde estaría más cerca usted? Donde hemos estado siempre, donde hemos estado cómodos. Estados Unidos ha sido, es y debe seguir siendo nuestro aliado comercial, estratégico y humanitario. ¿Quién es el que nos ayuda? Todos los aviones que vienen de iglesias, de ONGs, de brigadas médicas, son norteamericanos. ¿Dónde viven casi 2 millones de hondureños? En Estados Unidos. Que hay una relación comercial con un gigante económico como lo es China, bienvenido y hay que aprovecharlo. Pero nuestro aliado estratégico ha sido, es y debe seguir siendo los Estados Unidos. Okay. Dicho eso, nuestra mayor preocupación en materia de seguridad y de defensa nacional, que es lo que usted estaba explicando, pero más allá de la defensa nacional, porque son conceptos teóricos que nos agrada escuchar y recordar, nuestro problema es la inseguridad ciudadana. Nuestros gravísimos problemas y principales preocupaciones son los narcotraficantes, los extorsionadores, esa gente que nos ha quitado la paz y ha estancado, coludido con algunos sectores políticos y empresariales, nos ha quitado el derecho a vivir mejor. Bueno, conocemos que Honduras está identificado como el segundo país más violento de América Latina y el primer país más violento en América Central. Y esto es a raíz de esa problemática que estamos viviendo, el problema del narcotráfico, que es una amenaza transnacional. Nosotros en Honduras estamos en una ubicación intermedia en el continente, que somos un punto de paso de la droga que viene del sur hacia el norte. Y esa situación geográfica, geopolítica que tenemos, eso es lo que nos ha afectado internamente, lo que ha derivado de esa droga que pasa por Honduras. Estamos condenados por nuestra posición geográfica a ser permeables y vulnerables con el narcotráfico, con la gente que trafica drogas desde el sur del continente a Norteamérica, que nos ha dejado las secuelas que usted más que nadie sabe. ¿O podemos ponerle freno a eso, General Reinel Funes? Claro que sí, todo depende de la intención y el compromiso que tengamos los gobiernos y las instituciones. Esa situación que estamos en esa posición geográfica, ¿verdad?, no nos marca permanentemente que vamos a tener ese tráfico de drogas. Pero ahí tenemos un problema. La colusión de los políticos con los narcos, el financiamiento de las campañas de los narcos y las redes criminales a los políticos. En este momento ni siquiera quieren fortalecer y darle el financiamiento que necesita a la Comisión de Política Limpia, la Unidad de Política Limpia, para ver de dónde salen los recursos con que están financiando las campañas nuestros políticos. Bueno, lo tendrán otros, Renato.
pero Luis Zelaya jamás va a salir en ningún video con narcotraficantes, jamás va a ser mencionado en ningún juicio en Nueva York, y yo no tengo mayor compromiso que es el devolverle seguridad al país. Yo no tengo nada que ver con el crimen organizado, y ahí es la lucha, y es lo que decía el general, es la voluntad. Yo tengo la voluntad para resolver el problema, yo no tengo ningún nexo con el crimen organizado, y mi única lucha es por el bien del país, de que usted tenga seguridad, de que no tenga miedo a salir a la calle, de que no tenga miedo de que le violen o le maten a una hija o a un hijo, que no tenga miedo de invertir en el país porque lo van a extorsionar. Ese es mi único anhelo, y por eso me rodeo de la gente que más lo desea. Vamos a hablar en la siguiente, Perdón, en el siguiente segmento. Norma, disculpe, Norma. Quería compartir con lo que dice el ingeniero Zelaya en cuanto a la extorsión. Exactamente, ese es uno de los puntos por un alto índice de hondureños que migran y piden asilo político en los Estados Unidos porque les han asesinado hijos, incluso las personas que los han extorsionado. Sí, vamos a profundizar sobre eso, vamos a hablar de las pymes, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de economía. Ese es el siguiente pilar. Vamos a hablar de economía. ¿Qué necesitamos para ser más prósperos? ¿Qué necesitamos para vivir en mejores condiciones aquí la gente en el país? Todo pasa por una sana economía, todo pasa por inversión, todo pasa por generación de empleo, todo pasa por mejores tributos y más tributos. No sé si con una nueva ley de justicia tributaria, ¿qué piensa de eso Luis Zelaya? Pero lo que necesitamos es mejorar de vida, y solo se mejora de vida cuando se crea y genera riqueza. Si no hay riqueza, condenados a vivir precariamente toda la vida. Así es. ¿Qué nos tienen ustedes? ¿Qué nos prometen en ese aspecto? Después de la pausa. Mostramos lo que nos une. Televicentro conecta a través de sus 5 canales a más de 8 millones de hondureños que buscan en la pantalla un motivo para informarse, entretenerse y divertirse. Es por eso que hoy no te pierdas la entrevista con Rodrigo Romero Hoyos, gerente de mercadeo de estudios RCN de Colombia, en producción de marketing detrás de cámara, en el programa El Hilo a las 5 de la tarde, porque yo amo la tele y sé que tú también. Y sé parte de esta gran familia, porque yo es. Tunota.com destaca a esta hora José Raúl Amaya, cerebro logístico detrás de la cocaína que llegó a Virginia. Es el principal titular que destaca a esta hora Tu Nota. El Papa dice que robar el futuro a los niños también es un genocidio cultural. Lluvias en Honduras, donde habrá mayores precipitaciones. Si usted quiere saber dónde lloverá más por este frente frío acompañado de agua, lo invito a que entre en este momento a tunota.com para que se informe dónde estarán las mayores precipitaciones desde este jueves en adelante. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Todo noviembre, Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Muchos creemos en el plan de gobierno y las buenas intenciones de Luis Zelaya para mejorar a Honduras, pero este pueblo o no quiere o no puede apoyarlo para que llegue a ser presidente, por las ataduras que se tienen a la corrupción y que Luis quiere erradicar. Triste realidad la que vivimos, escribe el televidente. Renato, esto es más de lo mismo, cada 4 años ofrecen y ofrecen lo mismo, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Ya el pueblo está cansado de la misma canción, queremos que nos digan el cómo, no el qué. La fundamentación de un verdadero gobierno radica en las estrategias en salud, educación y seguridad. No estoy escuchando qué harán, están solo diciendo lo que ya sabemos. Dejémonos de tanto wiri wiri. Sean específicos y digan qué harán, cómo lo harán y que sean promesas a cumplir. Excelente elemento y oficial el general Rainel Funes, gran adquisición en la fórmula de Luis Zelaya, éxitos general, que bien que reconozcan su gran valía. Aportes lógicos, pragmáticos, plausibles, reales. Enhorabuena, opina este televidente. Muchas gracias. Cuando alguien pregunte por el cómo, que tiene toda la razón, dice el general Rainel Funes. Pero es que yo no puedo revelar estrategias de cómo voy a combatir a los extorsionadores, a las redes criminales, narcotraficantes.
Unos 20 segundos, general, porque ya el tiempo se nos ha terminado. En forma general, el cómo se puede traducir en articular todas las instituciones que están comprometidas en la seguridad nacional y poder que se quiten esas intenciones de figurar, no que cada institución aporte a esa estrategia de seguridad nacional para neutralizar esas amenazas. ¿Cómo se crea riqueza, Diana? ¿Cómo se crea riqueza en un país? Pues hay que potenciar a la pyme, a los pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo? Pues dándole acceso a capital semilla, acceso a crédito. Hay que generar centros de desarrollo empresarial. Un emprendedor bien educado y capacitado es un emprendedor de éxito, es un emprendedor informado que toma mejores decisiones. Hay que también ver cómo conectamos con fortaleciendo todas esas alianzas que hay que apoyan al emprendedor en Honduras, porque existen, hay muchos programas de parte de la empresa privada. Conectar al emprendedor con esas oportunidades que están ahí en el mercado. Todo tiene que también incluir educación en tecnología, porque tenemos, ya la educación, la tecnología no es un lujo, es una necesidad para que nosotros como emprendedores tengamos las herramientas necesarias para sacar adelante nuestros negocios. Luis, China es lo que es hoy porque se abrió. ¿Cuánta gente de Estados Unidos y de muchas partes del mundo ha ido a invertir a China? ¿Cuánta riqueza se ha generado justamente por todo eso? Entonces, la misma pregunta que le hice a Diana. ¿Qué condiciones son las que el país necesita para atraer esa inversión y crear las condiciones que nos permitan generar empleo, tributar más para mejorar nuestros presupuestos y consecuentemente distribuir esa riqueza entre el pueblo a través de las instituciones del Estado? Yo creo que es un factor, primero, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, la revisión de la carga tributaria. Yo me comprometo a analizar la reducción del 15 al 12% de impuestos sobre ventas, implica un impacto de más o menos 4.500 millones de lempiras en el presupuesto, pero a la par de eso es la reducción del gobierno, porque lo que queremos es que la gente tenga dinero en su bolsillo. Cuando viene un inversionista, Renato, lo que pregunte, si hay seguridad ciudadana, si hay seguridad jurídica y el tema energético. Tenemos que entender el concepto de la ENE desde sus tres funciones: la producción, la generación de energía, la distribución y la comercialización. Entender ese panorama para darle una solución al tema del ENE, porque el país necesita ser competitivo energéticamente. Y luego el país es eminentemente agrícola y forestal, pero el crecimiento económico está en servicios financieros, que es la banca, está en telecomunicaciones y está en energía. Y los que menos crecen es construcción y agroindustria, que son los que generan empleo. Desde mi plan de gobierno anterior, yo siempre abogué por el tema de las maquilas agrícolas. Ubicamos 14 puntos en la geografía nacional. Tenemos que aprovechar las 800 kilómetros de costa que tenemos en el país. No hay una producción de mejillones en el Golfo, hay proyectos que se pueden desarrollar. Vea el ejemplo de Querétaro en México, ¿no? Cómo se desarrolló desde su agroindustria. Honduras tiene calidad y cantidad de agua. Pasamos de inundaciones a sequía porque no hay reservorios de agua. El ejemplo de la Villa de San Francisco con Llanio tiene reservorios de agua. Cada municipio debe asegurar el agua para cultivo, para bien de las personas. El 70% de los que trabajan en las maquilas son mujeres, ¿no? Y bueno, y se lo digo y todos ustedes son testigos. Tengo ya varias décadas de estar viendo ese divorcio como enemigos entre el sector público y privado. No puede ser, son unos aliados para que el proyecto se desarrolle, pero te digo, Renato, y permíteme, en nombre del pueblo hondureño, te doy la mano, y le digo al pueblo hondureño, vamos a cumplir lo que aquí prometimos. Vamos a mejorar el tema de la salud, vamos a mejorar el tema de seguridad y vamos a mejorar el tema de empleo de la mano de la empresa privada y de nuestros socios comerciales internacionales. Ese estrechón de manos significa que si llega a ser presidente y no defrauda, porque nos lo está prometiendo a través de este estrechón de manos a los hondureños, aquí tendrá un crítico, que aprenda a tolerar la libertad de expresión,
que crea en la libertad de expresión y libertad de prensa. Cuando un presidente no está haciendo las cosas bien, necesita de crítica, pero hay gente que se vuelve intolerante. Espero que usted no sea así. Es un principio liberal, Espero la que usted no sea libertad de así. expresión, la libertad de prensa y de pensamiento. Gracias Norma, gracias Diana, gracias Reynel Funes y gracias Luis Zelaya. El 9 de marzo los espero, una cita con TREP y con huella dactilar. Saludos.